rey se enojó y lo mandó a meter a la cárcel y le dijo: malvado, no te perdoné yo la deuda cuando me lo pediste, cuando me lo suplicaste, cuando me dijiste que tuviera compasión contigo. Yo tuve compasión contigo, tú tenías también que tener compasión de tu hermano. Y lo que nos pasa cuando no queremos perdonar, dice la palabra que tanto se enojó el rey que mandó a meterlo en la cárcel. Eso le va a pasar a cada uno de ustedes si ustedes en esta noche no perdonan. Y Jesucristo aquí como que acondiciona el perdón y nos pone así como una condición para perdonarnos, y no Él, sino el Padre. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Si quieren anote la cita para que no se le olvide. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a otro el mal que le han hecho, su Padre que está en el cielo lo perdonará también a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a otro el mal que le han hecho, tampoco su Padre del cielo lo perdonará a ustedes. Escuchen bien. Y Jesucristo termina en Mateo en el capítulo 18, versículo 35. Lo mismo hará el Padre de ustedes si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Cómo tenemos que perdonar? ¿Cómo tenemos que perdonar? ¿Cómo tenemos que perdonar? ¿Cómo tenemos que perdonar? De corazón. Agárrese de esta palabra, o si usted se identifica con ella, quizás para usted. Hay personas que dicen: yo perdono, pero no olvido. No ha perdonado de corazón. ¿Quién soy yo para perdonarte? Que te perdone Dios. No ha perdonado de corazón. Yo te perdono, pero esa me la pagas tú. No ha perdonado de corazón. Yo sé que ustedes no lo han dicho esa. Ustedes no lo han dicho, no, ustedes son santos. Y al hermano que está a tu lado, yo te aviso. O si no, esta palabra: yo te perdono, pero Dios se encargará de ti. Yo sé que ustedes no lo han dicho, ni lo han escuchado. Yo sé que ustedes son santos. Yo le estoy predicando a la comunidad santa, aleluya. Hay hermanos que han dicho por ahí, yo sé que ustedes no lo han dicho, pero lo han dicho: no lo perdono ni que venga de rodillas. Y todavía peor, prefiero morir antes de perdonar. Analice si usted ha dicho alguna de estas frases. Son algunas, todavía hay muchas más. Analice si usted ha dicho alguna de estas frases y pídele al Señor que le conceda la gracia de usted poder perdonar. Escuche bien. Y verdaderamente, hermano, hay dos pecados. Escuche bien, dos pecados. ¿Cuántos pecados hay? Dos. Que Dios, aunque para Dios nada es imposible, es muy difícil de que Dios pueda perdonar esos dos pecados. ¿Cuáles son esos dos pecados? Cuando nosotros blasfemamos en contra del Espíritu Santo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que ese pecado no se perdonará ni aquí ni allá. Diga conmigo: ni aquí ni allá. Diga conmigo: ni aquí ni allá. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta lo que va a salir de nuestras labios. A veces nos gusta hablar mucho a los mismos sacerdotes. Tenemos que tener en cuenta. Un sacerdote no es cualquier hombre, hermano. Yo también era hombre, siento esta palabra. No es cualquier hombre. Escuche bien. Y no es que lo estoy elevando, pero los sacerdotes son personas consagradas a Dios. Son personas separadas para Dios, que Dios lo ha escogido desde el vientre de su madre, así también como te ha escogido a ti para una misión especial. Tenemos que tener cuenta cuando nosotros vamos a hablar y se está hablando mucho. Dios no quiere que hablemos mucho, Dios quiere que oremos mucho. Bendito y alabado sea el Señor. Si se lo va a dar, dáselo fuerte a Jesús. Ese es el primer pecado. Y el segundo pecado, mis queridos hermanos, que Dios no nos puede perdonar, es el que nosotros
reconocemos. Porque el pecado que tú no reconoces, Dios no te lo puede perdonar. A lo mejor tú estás en adulterio y te dicen: mira, Francisca, tú estás viviendo con un hombre que no es tuyo. Y tú me dices: ¿quién? Yo. Tú eres loco. Yo no estoy viviendo con ese hombre. Entonces, si tú no reconoces ese pecado, Dios no te lo puede perdonar. Escucha bien. Hermano, tú estás robando. ¿Quién? Yo. Yo no. Y tú no reconoces el pecado. Entonces, si tú no reconoces el pecado, Dios no te lo puede perdonar. Y escucha lo que dice el mismo Señor a través del apóstol Juan. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Yo quiero que me levanten la mano de maneras realmente así honestas, los que no tienen pecado. Los que no tienen pecado, levanten la mano. Levanten la mano los que tienen pecado. Padre, prepárese que mañana lo vamos a confesar a todos. En el nombre de Jesús. Den un aplauso a Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Escuche bien. Y dice el versículo 9: pero si confesamos nuestros pecados, diga conmigo, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, ¿cómo es Dios? En que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Dale un aplauso al Señor. Si confesamos nuestros pecados, pero ¿a quién realmente hay que confesarle los pecados? Porque hay hermanos que dicen: tú te confiesas como un hombre, yo me confieso directamente con Dios. Escuche bien, hay gente que son atrevidas, gente que son atrevidas, y dice: y nos limpiará de toda maldad, porque el pecado nos enferma. Y termino ahorita con un testimonio: como duré 20 años evacuando la sangre a raíz del pecado. 20 años con hemorragia interna evacuando la sangre a raíz del pecado. Hermano, pero ¿a quién yo tengo que confesarle los pecados? El mismo Señor Jesucristo. San Juan, te estoy dando una cita bíblica. San Juan capítulo 20, versículo de 21 al 23. Dice la palabra que Jesús se le apareció a los discípulos y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Jesucristo no dijo: a quien yo le perdone los pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Diga conmigo, porque aquí entra lo que se llama la autoridad de la iglesia, hermano, la autoridad. Aquí entra lo que se llama la autoridad. Diga conmigo: a quienes los sacerdotes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes los sacerdotes no le perdonan los pecados, le quedarán sin perdonar. Dale un aplauso al Señor. Y hablando del sacramento de la penitencia, escuche bien, en esta misión me he encontrado con personas que nunca en su vida se han confesado y están enfermos, postrados en una cama, hermano. Porque muchas veces nosotros queremos más nuestra casa que nuestra alma. Muchas veces queremos más el carro o la paz sola que nuestra alma. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque todos los días estamos limpiando la casa. Porque si no entra un polvillo y la casa se le cae encima. Y cada cierto tiempo le estamos cambiando el aceite a la pasola y el carro. Porque si no se lo cambiamos, se van a fundir. Pero no somos capaces de acercarnos al sacramento de la penitencia para limpiar nuestra alma. Porque su alma se va enfermando. Y llega un momento que cuando su alma se enferma y ya está muy enferma, esa enfermedad se refleja en el cuerpo, hermano. Yo quiero que usted esta noche tome conciencia del sacramento realmente de la penitencia. Ya estamos terminando, no se me canse. ¿Están cansados? No. ¿Se quieren ir? No. Porque si se quieren ir,
pero se van a perder de la bendición, Escucha lo que dice aquí: el sacramento de la penitencia. Catecismo de la Iglesia Católica, un documento, porque nuestra iglesia es rica en documentos, hermano. Nuestra iglesia es rica en documentos. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 4: el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Escuche lo que dice este sacramento: los que se acercan al sacramento de la penitencia, diga conmigo, los que se acercan al sacramento de la penitencia, obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados. Diga conmigo, los que se acercan. O sea que si usted comete un pecado y no se acerca al sacerdote y confiesa su pecado, usted no va a obtener de la misericordia de Dios el perdón de ese pecado. Escuche bien, para que usted tome conciencia realmente del sacramento de la penitencia o de la confesión. Mayormente, para yo confesarme, yo tengo que confesarme. Antes de predicar, tengo que confesarme. No me confesé hoy porque ayer andaba para la capital y me confesé ayer en la capital. Pero mi guía espiritual me dice: yo quiero que te confieses antes de predicar. Tienes que predicar hasta el mal pensamiento, tienes que confesar, para que el diablo no venga a acusarme en el momento de la predica. Escuche bien. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1424: es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante un sacerdote, ante un quién, es un elemento esencial de este sacramento. Escuche bien. Y dice abajo, no te lo voy a leer todo ya para concluir, se denomina, se llama sacramento del perdón. ¿Sacramento de qué? Porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. O sea que Dios no solamente te da el perdón, sino la paz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo caigo en pecado, yo pierdo la paz, estoy intranquilo, muy intranquilo estoy. Pero cuando voy y me confieso, Dios me perdona, pero también me devuelve la paz. ¿Dónde están los muchachos de aquí? Sí, el hermanito, dígale que el hermanito que venga del piano, para que me acompañe con un fondito ahí, que ya voy a terminar. Escucha, hermano, y en Mateo, en el capítulo 18, el Señor rectifica esta autoridad que le da a su sacerdote, a la Iglesia Católica. Mateo 18. Lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Diga conmigo: lo que el sacerdote ata aquí en la tierra queda atado en el cielo, y lo que el sacerdote desata aquí en la tierra queda desatado en el cielo. ¿Cuánto lo crees? Que no le quede a ustedes duda del sacramento de la penitencia. Hermano, le estoy hablando porque lo dice la palabra de Dios y porque yo lo he vivido en carne propia. ¿Dónde está el hermano? En carne propia lo he vivido. Escuche bien. Esto me lo regaló el Señor, y te dije que este tema surgió a raíz de un pecado. 20 años con una enfermedad. Escucha bien. Y el Señor me regaló este tema. Estoy dando tiempo que el niño llegue del piano o el de la guitarra, no sé cuál es que me va a acompañar. Ya cuando termino, alabado sea Dios. Hágame buscar si está por ahí. Sí. Alabado sea Dios. Escuche bien. Y el Señor rectifica esta autoridad en Mateo 18. Que a ustedes no les quede duda, por favor, del sacramento de la penitencia. Enamórense de ese sacramento, de todo, especialmente de ese sacramento y del sacramento de la Santa Eucaristía. Alabado sea Dios. Bueno, van a caer así ya porque realmente el muchacho se perdió. Alabado sea Dios. Miren, queridos hermanos, a raíz de 17 años, yo me fui, bendito sea Dios, a la calle a consumir droga, a consumir alcohol. Y ya yo solamente no me conformaba con la droga y con el alcohol, sino que empecé, queridos hermanos, a practicar
el sexo desenfrenado. Y me fui metiendo cada vez más en el pecado, y empecé a bailar desnudo. Comencé a practicar la brujería, la hechicería, hermana. Alabado sea mi Señor. Y cometía adulterio y fornicaba. Yo, hermana, que bailaba desnudo, dije, me voy para Europa a bailar desnudo, porque me encanta esta vida y nadie me va a sacar de esa vida. Dios tenía otro plan para mí, hermana. Dios tenía otro plan para mí, bendito sea mi Señor. Y Dios ahora va a permitir que una enfermedad, una hemorragia interna me alcanzara, hermana. Recuerdo que una vez fui al baño, y cuando fui al baño estaba evacuando la sangre. Y aquella alegría se había convertido en tristeza, en amargura, en llanto, en dolor, en sufrimiento. Mi vida cambió a raíz de aquella situación. No tenía deseo ni de estar vivo. Y muchas veces decía, Dios mío, quítame la vida. Escuche bien, hermana. Empecé a visitar los médicos aquí en la República Dominicana, específicamente en Santiago. Todos los médicos, anduve todos los médicos y no me daban una respuesta a mi enfermedad, hermana. No tenía sangre, mi cuerpo me estaba muriendo. Mi cuerpo no retenía la sangre, hermana. Y yo lloraba. Yo lloraba, hermana, y vivía blanco, 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 como ese paño, hermana.